diferencias entre los ácidos y las bases fuertes y las débiles. Entonces aquí les presento una tabla donde podemos observar algunos de los ácidos fuertes y las bases fuertes más comunes, ¿sí? Entonces acá tenemos el nombre y tenemos la fórmula, ¿sí? Para cada tipo de ácido. Hay que mencionar que el ácido sulfúrico es fuerte para su primera disociación, es decir, cuando dona un protón. Cuando dona más de un protón, bueno, ya tendría una constante de disociación como tal. Ese ejemplo lo vamos a ver ahorita más adelantico. Bueno, tenemos entre los más comunes o los que más se usan en el laboratorio son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, son los que más se usan. Y dentro de las bases fuertes tendríamos el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio como los que más nos es familiar su uso dentro del laboratorio. Ahora bien, hablando de ácidos y bases débiles, entonces un ácido débil es una sustancia que se disocia y forma iones H+ y iones A-, ¿sí? Aquí tiene una constante que es la constante de disociación, ¿sí? Y que va a ser igual, como en todos los casos, a productos sobre reactivos, es decir, a la concentración del ácido por la concentración del ácido, no, a la concentración de los iones H+ por la concentración del ion A- sobre la concentración del ácido. Son ácidos débiles porque, a diferencia de los otros, tienen una disociación que es parcial en el agua, ¿sí? No se disocian completamente. Por eso hay que tener en cuenta la concentración del ácido también. Y la base débil, lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos una base que en presencia de agua se disocia y me forma iones BH+ y iones OH-, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la constante disociación de la base, donde nuevamente tenemos a los productos sobre los reactivos. En el caso de los reactivos no utilizamos la concentración del H+, porque recuerden que ella es la que es el disolvente, es decir, que es la que se encuentra en una proporción casi que muy alta, en una concentración muy alta, y al ser el disolvente pues no se tiene en consideración para la constante de disociación de la base. Son denominados como K⁴ y K⁵ las constantes de disociación, siendo K⁴ la constante de disociación de un ácido y K⁵ la constante de disociación de la base. ¿Okay? Al igual que con los ácidos débiles, las bases débiles también pues, presentan esa disociación parcial en agua, ¿sí? Entonces, en este caso, el agua se comportaría como un ácido, ¿sí? Y para producir los iones OH-, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua estaría donando, ¿sí?, un protón de los dos que tiene a la base. Ahora vamos a ver la relación entre el K⁴ y el K⁵. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ácido. Esta es una forma muy común de representar los ácidos débiles, como HA, que se me disocian iones H+ y iones A-. Nuevamente tenemos constante de disociación. Y bueno, aquí tendríamos la base conjugada de este ácido y esa base conjugada la vamos a mezclar con agua. ¿Y qué sería lo que obtendríamos? Obtendríamos el ácido inicial, ¿sí? Entonces tendríamos inicialmente, nuevamente el ácido inicial, o sea, el ácido HA y los iones OH. Y esta relación también tendría su K⁵. En este caso, K⁵ va a ser igual a la concentración nuevamente de los productos, es decir, la concentración del ácido por la concentración del OH sobre la concentración del A-. Recuerden nuevamente que aquí el agua no se tiene en cuenta para la relación del K⁵ porque es el disolvente. Bueno, si nosotros sumamos estas dos reacciones, entonces vemos que imaginémonos como lo que les dije en algún momento,
que estas flechas de equilibrio, imaginémonos que son una igualdad, ¿sí? Un símbolo igual. Entonces acá a este lado, si sumamos las dos reacciones, tenemos el HA a este lado y el HA a este lado, ¿sí? Entonces están en lados opuestos y los podemos cancelar. Lo mismo con el ion A- y con el ion A-, ¿sí? Entonces al final tendríamos agua más los iones que conforman, que es iones hidrógeno y iones hidróxido. ¿Listo? Y bueno, de aquí ya conocemos la constante del agua, que sería K sub W, que es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que para un par ácido-base conjugado, en una disolución acuosa, siempre que sea, ojo, un par ácido-base conjugado, ¿sí? La relación entre el K sub A y K sub B va a ser igual al K sub W. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros conocemos el K sub A, como el K sub W es constante, es una constante que se toma, bueno, ese valor lo toma a una temperatura específica, ¿no? A 25 grados. Entonces, en esa misma condición, conociendo una de estas dos variables, K sub A o K sub B, puedo determinar la otra, ¿sí? Recuerden, no es para ácidos y bases indiferentes entre sí, es para un par ácido-base conjugado. Entonces, mirando aquí un ejemplo, entonces teniendo en cuenta que el K sub A para el ácido acético, entonces ya nos dan el primer valor de K sub A, es de 1,75 por 10 a la menos 5, entonces determine el valor de K sub B para la base conjugada. Entonces, en este caso, bueno, vamos a representar el ácido acético de la misma forma, ¿sí? Entonces, donde HA vendría siendo el ácido acético, ese sería el protón que se dona, y aquí tendríamos el ion negativo, o sea, A, y el ion hidrógeno, ¿sí? O sea, este que tenemos acá. Y bueno, nos dan el K sub A, que la conocemos. Ahora, como es un par ácido base conjugado, me están pidiendo el K sub B para la base conjugada. Entonces, nuevamente, siguiendo el ejemplo anterior, entonces colocamos la base conjugada en agua y al disociarla, el agua se comporta como un ácido porque me va a donar un protón a esta base conjugada para formar nuevamente el ácido acético y el ion hidróxido, que va a tener un valor de K sub B que hasta el momento desconocemos, ¿sí? Si sumamos las dos ecuaciones, las dos reacciones, entonces el ácido acético se va con el ácido acético, el ion acetato con el ion acetato, y nuevamente me queda la reacción de disociación del agua. Y aquí tenemos pues el valor de K sub W, que también lo conocemos. Entonces, sacando los datos, tendríamos K sub W 1 por 10 a la menos 14, K sub A 1,75 por 10 a la menos 5, y K sub B vendría ya siendo una operación trivial, ya que recordemos que al sumar las reacciones, el valor de la constante final va a ser igual al producto de las constantes, y también recordemos que la relación entre K sub A y K sub B para ácidos y bases conjugados, para ácido base conjugado, sería K sub W. Entonces, en este caso, tendríamos el K sub W y el K sub A, y simplemente tendríamos que despejar K sub B. Entonces, K sub B va a ser igual a K sub W sobre K sub A, y eso me da un valor de 5,7 por 10 a la menos 10, ¿sí? Que sería 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,75 por 10 a la menos 5. Entonces hagan el ejercicio y lo confirman. Entonces aquí tenemos unos ejercicios, les dejé unos ejercicios para que los hagan también, se hacen de esta misma manera. Entonces, para el ácido cloroacético, para la metilamina y para dimetilamina, ¿sí? Y acá tienen las respuestas para que confirmen si el ejercicio les quedó bien. Entonces, ácidos y bases polipróticos. Recuerdan que cuando les mostré la tabla de ácidos y bases fuertes, les dije que el ácido sulfúrico era un ácido fuerte para la primera disociación, es decir, que el primer protón lo pierde completamente. Pero hay ácidos que tienen más de un protón
para donar, ¿sí? Esos son los que nosotros denominamos ácidos polipróticos. Lo mismo sucede con las bases. Entonces, quiere decir, bueno, aquí el concepto, pueden donar o recibir más de un protón. Entonces acá tenemos el ácido oxálico, por ejemplo, donde están en azul los dos protones que se pueden disociar. Entonces, inicialmente tenemos la primera disociación donde se libera un protón y se pierde pues un protón de la estructura del ácido oxálico. Y esta reacción de disociación tiene una constante de disociación del ácido que se llama K sub A1. K sub A1 es igual a 1,37 por 10 a la menos 2. Ahora, si continuamos el proceso de disociación, entonces tendríamos este ion que pierde nuevamente un protón y al final obtendríamos el ion oxalato, que tiene dos cargas negativas. Y este tiene un valor de una constante también llamada constante K sub A porque es de un ácido, ¿sí? Pero con el número 2 porque sería correspondiente a la segunda disociación. Y tendría un valor de 5,42 por 10 a la menos 5. Es importante tener en cuenta aquí que la segunda disociación, la constante de equilibrio de la segunda disociación siempre va a ser más pequeña que la de la primera. ¿Por qué? Porque al perderse un protón, entonces digamos que la estructura de la molécula como tal tiene la capacidad de retener con más fuerza el protón que todavía tiene presente, ¿sí? Entonces eso hace que sea aún más difícil que se genere este proceso de disociación, ¿sí? Entonces por eso tiene ese valor de constante pequeña. Ahora, en el caso de las bases, tenemos el ion fosfato. Y bueno, el ion fosfato en presencia de agua pues produce el ion hidrógeno fosfato y este hidrógeno fosfato tiene un valor de K sub B, 1. En este caso es K sub B porque estamos conformando una base, ¿sí? Entonces sería 2,3 por 10 a la menos 2. Ahora, el segundo OH, pues como es de esperarse, se tiene un valor aún más pequeño, que es del orden de 10 a la menos 7, y la tercera, que sería este que colocamos acá al final, también en agua, tendría un valor aún más pequeño del orden de 10 a la menos 12. Entonces, como ven, pues son sustancias que pueden donar o recibir más de un protón, ¿sí? Listo. Entonces también, al igual que para ácidos y bases que solo pueden donar un protón, también para los sistemas polipróticos hay una relación entre el K sub A y K sub B y también tiene que ver con el valor de K sub W. Entonces, en este caso, estamos representando un ácido diprótico, es decir, que tiene dos protones para poder donar. Entonces, en la primera disociación, el ácido diprótico pierde uno de sus protones y forma un ion Ha-. Este es el ejemplo particular que sucede con el ácido sulfúrico, ¿sí? Imaginemos que acá tenemos H2SO4, ¿sí? Entonces, en la primera disociación tendríamos el ion H+ y el ion HSO4-. ¿Listo? Y este tendría un valor de K sub A1. Ahora, si este ion Ha- en presencia de agua puede nuevamente formar el ácido original, ¿sí? El ácido diprótico original, y tendríamos un valor de K sub B2, ¿sí? Porque estamos utilizando la constante de formación de la base, ¿sí? Y aquí, si hacemos la operación de la suma de las reacciones, pues obtendríamos nuevamente el agua, ¿sí?
Ahora, si continuamos disociando, es decir, si en vez de devolvernos como hicimos en este caso, donde tendríamos el HA y nos devolvemos para formar nuevamente el ácido original, si en vez de hacer eso continuamos nuestro proceso de disociación, ¿sí? Entonces partimos de HA- y generamos la segunda disociación del ácido, ¿sí? Entonces se disocia nuevamente y forma iones H+, iones A2-, ¿sí? Porque pierde el otro protón. Y este tendría un valor de constante de disociación de ácido, caso A2. Ahora, si nuevamente nos devolvemos hacia HA, tendríamos una reacción de base conjugada, ¿sí? Entonces acá tendríamos nuevamente el agua más el ion A2-, ¿sí? Que en presencia del agua se comporta como un ácido y me forma el ion HA. Bueno, acá me faltó el menos, ¿sí? Porque estamos formando este nuevamente y es diprótico, más el ion OH-. Aquí en este caso, entonces tendríamos una constante de disociación K sub B1, ¿sí? Y nuevamente, si sumamos las dos, pues ustedes verán que acá se cancela el ácido con el ácido, el A2- con el A2- y me queda nuevamente la constante, la reacción de disociación del agua, o sea, K sub W. Entonces, para la relación entre K sub A y K sub B para sistemas polipróticos, en este ejemplo particular, que es un sistema diprótico, K sub W va a ser igual al K sub A1 por el K sub B2, ¿sí? Porque recuerden que, pues al sumarse las reacciones se multiplican las constantes. Y la otra forma sería K sub A2 por K sub B1, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podríamos obtener nuevamente, como en el caso de los ácidos débiles normales, pues aquí podríamos también, a partir de una constante de disociación, obtener la otra. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos K sub A1, con K sub W podríamos obtener K sub B2, ¿sí? Y en el caso que tuviéramos K sub B1, con K sub W podríamos obtener K sub A2, ¿sí? O sea, la constante de la segunda disociación. En este caso, entonces recuerden que K1 es mayor que Ka2, ¿sí? Porque la segunda disociación siempre es más difícil de que suceda que la primera, entonces tiene un orden que es más pequeño, ¿sí? Aquí en esta tabla vemos una representación de los tipos de constantes de equilibrio que hay presentes, ¿sí? Entonces, bueno, hemos hablado de la constante de disociación del agua, que es importante, ¿sí? Porque es la que nos relaciona las constantes de acidez y basicidad de ácidos y bases conjugados, ¿sí? Entonces acá vemos el ejemplo, pues la reacción de disociación y el K sub W, que es el producto iónico del agua, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que acá, por ejemplo, lo que es la concentración del agua pura o no disociada no se tiene en cuenta, simplemente es la del producto iónico, ¿sí? Y pues el valor que hemos venido trabajando a 25 grados, que es 1 por 10 a la menos 14. Ahora también está el equilibrio de solubilidad o KPS. Este generalmente se presenta en las sales, ¿sí? Entonces acá es para ver cuál es la cantidad de sal que puede estar en disolución, ¿sí? Y a partir de cierto punto, cuando se comenzaría a precipitar. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de una sal, ¿sí? Y los iones que se disocian a partir de su sal en estado sólido, ¿sí? Y cuando se hace una disolución acuosa. Entonces acá nuevamente también tendríamos el producto de solubilidad, ¿sí? Entonces acá no se tiene en cuenta la concentración de la sal original en su estado sólido, porque es una sustancia pura, sino los iones presentes, ¿sí? En este ejemplo, entonces recuerden que el 2 que tenemos acá es el coeficiente estequiométrico y se eleva al cuadrado la concentración de cloro en este caso. Entonces esta tiene un valor de 1,2 por 10 a la menos 18. Y bueno, lo que acabamos de ver sobre disociación de ácidos y bases débiles, que las constantes de disociación son K sub A y K sub B, y acá los ejemplos, ¿no? Que tendríamos, que sería HA
que me forman los iones H+, más A-, y que tiene una constante K sub A que es igual a productos sobre reactivos. En este caso sí se tienen en cuenta los reactivos. Y aquí nuevamente la de la base conjugada, donde tenemos A- en presencia de agua y me forma el ácido original más iones OH en disolución. Y acá se tiene en cuenta para el caso B productos sobre la concentración de la menos. La formación de iones complejos, entonces estos se dan con la letra la letra griega beta, donde N va a ser el número de semirreacciones que están presentes para formar el complejo, ¿sí? En este caso serían 4. Y acá tendríamos la reacción inicial y nuevamente pues también se hace de la misma manera, sería productos sobre reactivos, ¿sí? Entonces tendríamos la concentración del producto sobre la concentración de los iones originales, mencionando nuevamente que el 4 que tenemos aquí es el coeficiente estequiométrico al que se eleva la concentración del ion C. Bueno, y equilibrio de distribución de un soluto en disolventes inmiscibles, ¿sí? Entonces tenemos un soluto en disolventes inmiscibles, por ejemplo, agua y algún disolvente orgánico que no sea miscible con el agua, o sea, que no se mezcle con el agua, y esta constante de distribución es llamada de K sub D. K sub D, bueno, acá un ejemplo, entonces el yodo en solución acuosa y el yodo en la fase orgánica. Entonces la constante de distribución va a ser igual a la concentración en la fase orgánica sobre la concentración del soluto en la fase acuosa. Estos son algunos ejemplos sobre tipos de constantes de equilibrio que podemos encontrar en nuestros cursos tanto de química analítica como los demás que ustedes tomarían.